como en este caso, pues el que aparece en la pantalla sería el barómetro de mercurio, donde, si ven aquí hay dos recipientes, uno es este recipiente grande, esto gris que se ve ahí abajo es mercurio, el otro recipiente es un tubo de ensayo, como los que usan en el laboratorio, pero este tubo de ensayo se supone que tiene 1 metro de longitud. Entonces, lo que se hace es inicialmente llenar el tubo de ensayo hasta el tope, llenarlo por completo, y después se voltea sobre este otro recipiente y va a empezar a salir el mercurio, ¿no? Por gravedad, pues el mercurio empieza a bajar, y va a empezar a vaciarse hasta que llegue el momento en que ya no salga más mercurio. Es como cuando los muchos usamos pues los despachadores de agua que tenemos en casa, donde ponemos el garrafón invertido, digamos, es decir, con la salida del agua hacia abajo. Pero al ponerlo, pues comúnmente empieza a salir el agua y hasta que la superficie del agua en el recipiente o en el despachador llega hasta la boca o hasta la salida del agua del garrafón, deja de salir agua del garrafón en ese punto, ¿no? Tal vez suba un poquito, pero deja de salir esa agua, ¿no? Y esto es porque la presión atmosférica que está actuando sobre el agua en el despachador está ejerciendo esa fuerza para que ya no baje el agua del garrafón. Algo semejante pasaría aquí en este experimento. Como les decía, tenemos el tubo de ensayo lleno completamente de mercurio, se voltea sobre este recipiente y empieza a salir algo de mercurio hasta que la presión atmosférica hace que ya no salga el mercurio del el tubo de ensayo en este caso. En esta parte del tubo, sería el fondo del tubo, pero está arriba en este caso. Pues como aquí lo que había inicialmente era mercurio y se empezó a vaciar, no tiene una entrada de masa, pues tendríamos que aquí es vacío. O podemos considerar que la presión en ese caso es cero, ¿no? O es muy, muy pequeña de tal forma que podríamos considerarla como cero. En la superficie del fluido en el otro recipiente, pues tendríamos que es la presión atmosférica. Y bueno, pues habría que analizar la presión para encontrar una fórmula que me diga cómo puedo calcular la presión atmosférica a partir de los parámetros de este experimento. El análisis es semejante al anterior, es decir, vamos a analizar un punto en el fondo del recipiente, acá abajo uno, por ejemplo, que coincida con este punto. En el fondo del recipiente va a haber una presión, que es la presión atmosférica más la presión debido a la columna de fluido, y el otro sería en el centro del tubo, digamos, ¿no? O un punto que esté justo debajo del tubo, en el fondo de este otro recipiente. Y acá tendríamos pues la presión en esta parte del tubo y más la presión debido a la columna de mercurio. Es decir, tendríamos entonces que la presión atmosférica ρ por G por Y1 sería en este caso, que es la altura de la columna del mercurio en el recipiente grande o en el recipiente ancho. Esto porque estamos calculando la presión en este punto, pero obviamente en el fondo del recipiente. Me queda de esta forma y esto va a ser igual a la presión del tubo más la densidad, la gravedad, por la altura de la columna de mercurio dentro del tubo. Y de aquí, cuando hablamos de un barómetro, comúnmente es pues, para medir la presión atmosférica. Lo que querríamos medir aquí sería pues, precisamente la presión atmosférica. Es decir, despejamos esta, PATM va a ser igual a la presión más Y2 menos Y1. Esta presión podemos considerar que es cero, es la presión que hay aquí dentro del tubo. Entonces tendríamos que la presión atmosférica va a ser igual a ρ por G. Si factorizamos, me quedaría Y2 menos Y1. Factorizamos ρ por G. Y esto me va a dar pues ρg por H. Esta es la presión atmosférica
con el caso del barómetro de mercurio, pues se calcularía como la densidad de mercurio por la gravedad, por la altura de la columna de mercurio dentro del tubo, ¿no? Medida desde la superficie del mercurio en el recipiente grande hasta la superficie de mercurio dentro del tubo. Este es el barómetro de mercurio y la densidad del mercurio. Ya teníamos una tabla con densidades. Mercurio. $13,600 kilogramos por metro cúbico. Bien, vamos a suponer aquí que la presión, que estamos a nivel del mar, por ejemplo, ¿no? Que la presión ahí es una atmósfera, que serían 101.300 pascales. Y con esta presión puedes calcular cuál sería la altura de esa columna de mercurio. Es decir, lo pongo por acá, la H sería la presión atmosférica sobre la densidad por la gravedad, ¿no? Sustituyendo tendríamos 101.300 pascales sobre la densidad 13.600 kilogramos por metro cúbico y por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Esto qué es igual? 0.75928 metros es esto, ¿no? La podemos poner como 759.28 milímetros, ¿no? Bien, entonces si estuviéramos a nivel del mar, a la presión atmosférica de una atmósfera, o bueno, donde estemos, pero si tuviéramos esa presión, pues la altura de la columna de mercurio sería 759.28 milímetros. Y aquí surge una unidad, que es una atmósfera. Son, si lo redondeamos, lo podemos poner de esta forma, ¿no? 760 milímetros de mercurio.